crítica de la Universidad Iberoamericana. Raúl Torres, diputado migrante por el PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Vaya noticia la que tenemos de manera coyuntural. Anabel, se está calentando en serio las políticas de Donald Trump en el sentido de que el viernes pasado unas redadas generalizadas en Los Ángeles, en una de las ciudades santuarios, en uno de los estados santuarios donde verdaderamente por ese progresismo que tienen consideran pues que es normal y que pueden convivir con tanto y tanto migrante que llegue de manera indocumentada. Y esto desató los demonios. Anabel Ortega, pues, ¿cuáles son tus primeras impresiones ante esta situación que inicia Trump con sus medidas antiinmigrantes? Hola, ¿qué tal, Alberto? Qué gusto a todos. Pues definitivamente una situación que se estaba previendo, ¿no? Desde el tipo de maltrato, la violencia verbal hacia las cuestiones de migrantes, una ciudad que sabemos de más de 10 millones de habitantes, de los cuales el 48% aproximadamente son migrantes, de los cuales, por supuesto, con más del 38% se identifican como hispanos. Y bueno, pues desde la campaña, los movimientos que se han dado desde las organizaciones, obviamente, comunitarias, la respuesta que ha habido por parte de algunos empresarios que saben que es muy importante la mano de obra, por supuesto, de todos los hispanos y desde luego mexicanos. Bueno, pues esto era un caldo de cultivo que empezaba a gestarse. Hay también ya expresiones muy racistas, sociedades muy polarizadas, y ya habíamos visto un enfrentamiento anteriormente entre el gobernador de California y Donald Trump por este tipo de cuestiones. Así es de que era algo que se iba gestando, y sí señalar que este tipo de movimientos no necesariamente son la respuesta de aquellos migrantes que son quienes van a trabajar honradamente o quienes tienen aspiración de otra vida, sino también hay movimientos que están ya más violentos, lo estamos viendo, y que pues caen muy bien en el escenario de provocación, ¿verdad? Para poder justificar este tipo de medidas que le hacen pues mucho bien ahora a Trump, porque claro que le dan la mejor materia prima para su discurso, ¿verdad? Para decir que los migrantes son violentos, que no obedecen las reglas, etcétera. Unas imágenes terribles, muy lamentables. Sí. Y ¿Qué tan legítimo es este movimiento, Anabel? Y pasamos con Raúl Torres. Pareciera verdaderamente una puesta en escena, Donald Trump, unas redadas en pleno Los Ángeles, ¿no? ¿Por qué no los hace en los campos? Porque no hay tantos medios, no hay tantos reflectores, Raúl Torres, y entonces aquí le queda muy bien. Como muchos analistas ya están diciendo, a lo mejor está atacando al gobernador, que son demócratas. California tiene una historia de demócratas, quizás sea el próximo candidato a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú, Raúl Torres? Primero, nosotros desde la Diputación Migrante y por supuesto desde el PAN hacemos un llamado a la civilidad, a que la administración del presidente Trump respete los derechos humanos de nuestros connacionales en la Unión Americana, más allá del estatus migratorio con el que cuenten. Nosotros en esa lógica siempre vamos a poner primero a las y los mexicanos. Ahora, aquí quiero responder un poco sobre qué ha venido pasando en California. California ha sido uno de los estados que durante la administración del presidente Biden más migrantes irregulares recibió, lo cual generó una bomba prácticamente. Eso era una olla express que tarde o temprano iba a explotar. Y cuando esto pasa, mandan a los elementos del ICE a detectar ciertas personas ya con una orden judicial a un barrio en particular del condado de Los Ángeles. Cuando ellos llegan, detienen a 42 personas, pudieron, claro, incluso haber detenido más personas, pero hubo una reacción de la comunidad mexicana, de la comunidad que radica ahí. Y de ahí que se generaron los conflictos. Ahora, lo importante es mencionar que las y los mexicanos no somos violencia en los Estados Unidos, que nosotros llegamos a aportar a la economía, a la sociedad. Quienes estamos y vivimos en los Estados Unidos y somos de origen mexicano, amamos también a la Unión Americana. Es decir, México nunca se ha comportado en esta lógica, y de ahí que incluso hay grupos de choque
que no precisamente son de origen mexicano, pero que están ondeando la bandera mexicana como excusa para generar este tipo de caos en las calles de Los Ángeles. Y hoy es una de las, desgraciadamente, de las razones por las cuales este conflicto durante esta semana seguirá creciendo. Pero ¿qué tanto hay de realidad en este movimiento? Porque, Anabel, Donald Trump declara, Gavin Newsom, el gobernador de California, pues bueno, dice, es un buen chico, pero todos sabemos que es un incompetente. O sea, esto ya está muy politizado, Anabel. ¿Va por ahí o va verdaderamente la demanda de nuestros migrantes de que los respeten como debe ser? Yo creo que son las dos vías, Alberto, y bien lo señalas, ¿no? Por un lado, existe, y como bien ha comentado el diputado de la Ciudad de México, migrante, por supuesto que deben respetarse en todos los procesos de intervención policíaca, y no se diga de Guardia Nacional, se deben respetar los derechos humanos. Hay un sinfín de tratados, hay convenciones en la OEA que tienen que atenderse porque somos signatarios, en los que efectivamente si hay una denuncia, si hay una irregularidad en su estatus migratorio, por supuesto que intervienen las autoridades. Ahora, una cosa es que intervengan y que haya una demanda de otra parte de la población, no solo en Los Ángeles, sino en muchos estados de la Unión Americana, en el tema migratorio. Eso no significa que se esté criminalizando la migración. Hemos hablado en otras ocasiones, Alberto, de que estos son ya excesos en el lenguaje, en la violencia verbal, porque tiene que ver con ir en contra de lo que se están construyendo desde las Naciones Unidas, que es transitar de las migraciones a entenderlos como movilidad humana. Ese es un derecho universal. Entonces, este tipo de acciones definitivamente no llevan a nada. Ahora, por otro lado, sí hay demandas justas de muchos movimientos de latinos, que haya este trato respetuoso. Y también hay grupos infiltrados que le están ayudando a la narrativa del presidente Trump. Es que no ha sido muy exitosa su campaña de deportaciones masivas. Además, le está costando muchísimo dinero. Ya se gastó Christine Noem, la encargada de tener este tipo de operativos de Estados Unidos, del gabinete de Estados Unidos, ya se gastó casi todo el presupuesto de este año. Entonces tienen que hacer este tipo de puesta en escena para que vean lo importante que es poner orden en Estados Unidos, y lamentablemente llegan a este tipo de situaciones que es muy, en movimientos sociales lo hemos visto en todo el mundo. Sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. ¿Cómo se encuentra ahorita Raúl Torres? Pues parece que fue sábado, domingo y hoy ya como que se regresó a la tranquilidad, o se espera todavía mayor movilización porque están en su demanda justa los migrantes. O sea, deben tratarlos con respeto, con orden, tanto que presumen allá en los Estados Unidos. Pero ¿cómo se encuentra ahorita el asunto? Es una demanda justa el tener un respeto sin importar tu estatus migratorio. ¿Por qué? Porque siempre debemos de poner el principio de la dignidad humana, ¿no? Hablábamos temprano con distintos grupos de mexicanos, organizaciones que están con base en Los Ángeles y en todo lo que es el condado de Los Ángeles, que es la zona metropolitana, donde nos dicen que bueno, que ya está un poco más tranquilo, el centro está regresando a la normalidad, pero que siguen estos tipos de redadas, donde hoy en la mañana nos decían que en Huntington Park, uno de los municipios cercanos a Los Ángeles, estaba llegando el ICE y entonces estaba haciendo mucho más información a la comunidad. Entonces, yo quisiera decir aquí qué es lo que nos toca a nosotros desde el lado mexicano, que es apoyar a nuestros connacionales con información. Los consulados, y de verdad reconozco mucho el trabajo del cónsul Juan Carlos, tuve hace unas semanas una entrevista con él en persona en Los Ángeles, pero los consulados están sobrepasados, de verdad. No tienen el recurso necesario y el gobierno mexicano, pero sobre todo los diputados federales de Morena, no midieron esto que iba a pasar. Y viene un 8% de reducción a protección consular, sabiendo que el presidente Trump anunció todo esto que iba a pasar, no es nada nuevo. El presidente Trump lo anunció desde que ganó. Entonces, aquí es donde el gobierno federal hubiera incrementado el presupuesto para protección consular, que es 8% menos comparado a 2024, pero que desde 2018 viene en una caída en un promedio del 10% anual. Es decir, ¿cómo vamos a atender a las y los mexicanos que necesitan protección consular cuando no tienes el recurso? Creo que ahí es una negligencia completa del gobierno federal y sobre todo de las y los diputados de Morena.
Ya tenemos comunicación con José Luis Pérez Canchola, exdirector municipal de atención al migrante en Tijuana. ¿Cuál es tu punto de vista, José Luis? Estamos debatiendo, esto trae dosis política, esto es la exigencia de los migrantes mexicanos, esto trae infiltrados. ¿Tú cómo ves? Venir, como lo están diciendo los otros entrevistados, es un problema cíclico, a veces se agrava según el gobernante, según las campañas, pero yo creo que es un tema humanitario, más allá de partidos y de política y de gobierno. Es un tema humanista y Tijuana siempre ha sido un lugar de deportación de miles y miles por mes. Yo creo que Trump lo que quiere es alcanzar los niveles de deportación de años anteriores. Durante toda esta administración de Donald Trump no pasan por la frontera sur, no pasan de 1.500, 1.600 deportados al día. Él quiere 3.000, él quiere alcanzar 3.000, 3.500, como fue la cifra promedio de todo el 24 y 23, y eso lo obliga a utilizar otras fuerzas públicas porque no hay agentes de migración suficientes. Incluso anunció que iban a contratar a 20,000 nuevos agentes de migración, pero eso se va a llevar 1 año, 2 años. Por eso está ordenando, sin tener la facultad, de que intervenga la Guardia Nacional en Los Ángeles. Esta es una facultad del gobernador para movilizar las Guardias Nacionales. Estados Unidos, todo el cuerpo de Guardia Nacional depende en los estados de los gobernadores. Solamente que se trate de una emergencia nacional, una crisis nacional, es cuando tiene facultad la Casa Blanca. Está usurpando esta función. Y otro asunto muy importante, la ley de migración en Estados Unidos le da el derecho a cualquier migrante a ir ante un juez de migración antes de ser deportado. Donald Trump ordenó que eso lo hicieran a un lado y la gente fuera deportada de inmediato. Exacto. Yo me preocuparía más por los que están llegando a la frontera. Faltan albergues, falta apoyo en alimentos, medicina, atención psicológica, porque son muchas familias separadas las que van a estar llegando. En estos días, aquí en Tijuana, a diario llegan deportados menores no acompañados, que se encarga el DIF de ellos, pero están saturados y van a llegar más con todo lo que ahora está sucediendo. Algo grave que me parece dejar en la mente de todos es que Donald Trump ya empezó a pedir renuncias de mandos de migración con 20, 25 años de antigüedad porque no están cumpliendo las cuotas que él quiere. Él quiere un promedio de 3,000 detenidos diarios de migración para deportación y están en 1,500. Él quiere alcanzar esa cifra que fue la cifra de años anteriores y como no lo están logrando, están despidiendo gente. Por eso van a llegar con mucha violencia los mandos intermedios para no perder su empleo. Ahorita el problema es que los oficiales de migración, mando, tienen el temor de ser despedidos, ser cambiados de área, ser liquidados por no cumplir con las cuotas de Donald Trump, y eso va a multiplicar el número de deportaciones. Anabel Ortega, ¿coincides con José Luis Pérez Canchola en el sentido de que quiere aumentar el número de deportados, pero en los hechos resulta que ha deportado menos que los demócratas, menos que Biden y que el propio Barack Obama? Bueno, sí, es que aquí hay un tema que lo sabe también el presidente Trump y lo saben todas las leyes del mercado. Es decir, la mano de obra mexicana, hispana, o de todos los migrantes, que incluso ya le recordó el canciller alemán a Donald Trump que él también fue migrante, su familia, pues está relacionado con la economía, con la vida social, cultural. Esto es un entramado mucho más profundo y no se diga en estos estados como California, como Florida, como Texas, donde está totalmente relacionado con cadenas de valor, con cadenas de suministro. Es decir, estamos viendo que además esta campaña contra migrantes está haciendo una campaña contra su principal aliado comercial, su principal socio y vecino, su principal aliado en su seguridad estratégica. Es decir, es una cuestión que por supuesto no le está resultando tan fácil
porque no lo es. En lo que pasó en las otras administraciones, pues es que vimos también la pandemia y el título 42 que impusieron, pues también ayudó a que hubiese muchas cuestiones de no entradas, de control de la migración, pero hoy día la propia economía demanda este tipo de trabajos, ¿no? Se ha dicho muchas veces que depende muchísimo de la economía, sobre todo de California, que es de la tercera economía del mundo a nivel de estados, pues que dependen de esta mano de obra. Entonces, por supuesto que no es tan fácil. Y aquí llama la atención también cómo se van a organizar los demócratas, porque aquí estamos viendo no solo un discurso, estamos viendo una fractura también en lo que es la Unión Americana, en las atribuciones, en el pacto federal de qué puede o no hacer el presidente Trump y los gobernadores. Y esto es una batalla ya más profunda entre demócratas y republicanos, y lamentablemente quedamos en medio, y los seres humanos sobre todo. Con este tipo es que le cae como anillo al dedo. Nos quedan 2 minutos, 1 minuto Raúl Torres, 1 minuto José Luis Pérez para concluir con este tema. ¿Qué viene? Yo creo que hoy uno de los puntos principales es que en unidad en México podemos llevar mesas de negociación con el gobierno del presidente Trump. Lo hemos pedido desde Acción Nacional, lo hemos pedido desde la Diputación Migrante, que en la mesa de revisión del TEMEC debe de existir una voz de la diáspora mexicana. Es decir, recordemos que en el 94, gracias a ello, se crearon el catálogo de los visados NAFTA y de ahí movilidad estudiantil, trabajadores temporales, empresarios, talentos, etcétera. Eso logró que hoy son 8 millones de personas en estatus regular y 4 millones en estatus irregular, es decir, el doble en Estados Unidos. 30 años después, sí tienen documentos. Si nosotros acompañamos y cambiamos la estrategia desde México para sentarnos con Estados Unidos, podríamos tener temas migratorios, temas de seguridad, temas económicos en la misma mesa, pensando en un bloque NAFTA. Pero desgraciadamente, esto no se está construyendo desde México. Entonces, mientras no se integre el gran valor que representan las y los mexicanos en los Estados Unidos, no vamos a encontrar un nuevo resultado y solo vamos a seguir viendo ataques de ambos países. Nos quedan 30 segundos, José Luis Pérez Canchola. No, nada más hacer un llamado a ser solidarios a lo largo de toda la frontera, a ser solidarios los que están ahorita manifestándose en Estados Unidos, también solicitar que lo hagan con tranquilidad, con paciencia, pero no está sencillo. Donald Trump trae un compromiso con sus electores de expulsar el mayor número de extranjeros migrantes con o sin documentos. Yo creo que hay que prepararnos para eso. Vale, pues está fuerte el asunto. Anabel Ortega, Raúl Torres, José Luis Pérez Canchola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Nosotros, pues bueno, estaremos al pendiente de todas estas movilizaciones que hay en Los Ángeles y con nuestros paisanos. Hasta aquí este espacio de información. Gracias por haber estado con nosotros. Soy su servidor Alberto García Castillo. Continúe en Mega Noticias.